Hola, soy Mabel García Pérez de la Universidad Veracruzana, Facultad de Contaduría, Región Poza Rica, Tuxpan. Hoy les voy a hablar del Código de Ética Profesional, Parte B, Sección 220, Conflictos de Interés. Un conflicto de interés es cuando una persona, en vez de cumplir con lo debido, podría guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Un contador público puede enfrentarse a un conflicto de interés cuando presta un servicio profesional. Un conflicto de interés crea una amenaza a la objetividad y puede crear amenazas a otros principios fundamentales. Estas amenazas pueden crearse cuando el contador público proporciona un servicio profesional correspondiente a un asunto en particular a dos o más clientes cuyos intereses con respecto a dicho asunto están en conflicto, o cuando el interés del contador público con respecto a un asunto en particular y los intereses del cliente para el cual el contador público proporciona un servicio profesional relacionada a este asunto están en conflicto. Un contador público no debe permitir que un conflicto de intereses comprometa el juicio profesional o de negocios. Cuando un servicio profesional es un servicio de aseguramiento, el cumplimiento con el principio fundamental de la objetividad también requiere el ser independiente de los clientes de aseguramiento de conformidad con las secciones 290 o 291 según sea apropiado. Entre las situaciones en las que los conflictos de interés pueden surgir, incluyen asesorar al mismo tiempo a dos clientes que compiten para adquirir la misma compañía, cuando la asesoría puede ser relevante para las posiciones competitivas de las partes, proporcionar servicios tanto al vendedor como al comprador en relación con la misma transacción, asesorar a un cliente sobre la compra de un producto o servicio al mismo tiempo que se tiene un acuerdo de regalías o comisión con uno de los potenciales compradores de este producto o servicio. Al identificar y evaluar los intereses y relaciones que pueden crear un conflicto de interés y al implementar las salvaguardas cuando sea necesario para eliminar o reducir cualquier amenaza a los principios fundamentales a un nivel aceptable, el contador público debe decidir si un tercero razonable e informado puede concluir que el cumplimiento de los principios fundamentales no está comprometido. Al enfrentar el conflicto de interés, al hacer revelaciones o compartir información dentro de la firma o red y al buscar la guía de terceros, el contador público en la práctica independiente debe permanecer alerta al principio fundamental de confidencialidad. Si la amenaza creada por un conflicto de interés no se encuentra en el nivel aceptable, el contador público debe aplicar las salvaguardas para eliminar la amenaza o reducirla a un nivel aceptable. Si las salvaguardas no pueden reducir la amenaza a un nivel aceptable, el contador público debe declinar realizar o, en su caso, interrumpir el servicio profesional que daría lugar a un conflicto de interés, o bien terminar las relaciones relevantes o desechar los intereses relevantes para eliminar la amenaza o reducirla a un nivel aceptable. Las salvaguardas son medidas preventivas que tienden a reducir o eliminar desechos que pueden generar incumplimiento de los principios fundamentales. Antes de aceptar un nuevo cliente, servicio profesional o relación de negocios, el contador público debe adoptar medidas razonables para detectar circunstancias que pueden crear un conflicto de interés, incluyendo la identificación de la naturaleza de los intereses y relaciones importantes entre las partes involucradas y la naturaleza del servicio y sus implicaciones para las partes importantes. Estas pueden cambiar durante el curso del servicio profesional. Esto es particularmente cierto cuando se le pide a un contador público realizar un servicio profesional en una situación que puede llegar a ser de confrontación, aunque las partes que contrataron al contador público pueden no estar involucradas inicialmente en la disputa. El contador público debe estar alerta a estos cambios con el fin de identificar las circunstancias que pueden crear un conflicto de interés. Con el propósito de identificar intereses y relaciones que puedan crear un conflicto de interés, contar con un proceso efectivo de identificación que ayude al contador público a detectar conflictos de intereses reales y potenciales antes de aceptar un servicio profesional o durante el desarrollo del mismo.
Esto incluye los asuntos identificados con partes externas, por ejemplo, clientes o potenciales clientes. Cuanto antes se identifique un conflicto de interés real o potencial, mayor será la posibilidad de que el contador público sea capaz de aplicar las salvaguardas, cuando sea necesario, para eliminar las amenazas a la objetividad o a otro principio fundamental o para reducirlo a un nivel aceptable. El proceso para identificar conflictos de interés real o potenciales dependerá de factores tales como la naturaleza del servicio profesional proporcionado, el tamaño de la firma, el tamaño y naturaleza de la base de clientes, la estructura de la firma, por ejemplo, el número y la ubicación geográfica de las oficinas. El contador público debe aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar amenazas para cumplir con los principios fundamentales creados por el conflicto de interés o reducirlas a un nivel aceptable. Algunos ejemplos de salvaguardas incluyen establecer mecanismos para prevenir revelaciones no autorizadas de información confidencial cuando se realizan servicios profesionales relacionados con un asunto en particular para dos o más clientes cuyos intereses con respecto a este asunto están en conflicto. Esto puede incluir asignar equipos de trabajo independientes, crear áreas de prácticas separadas para funciones especializadas dentro de la firma, establecer políticas y procedimientos para limitar el acceso a archivos de clientes. Otro ejemplo es hacer una revisión regular de la aplicación de salvaguardas por un ejecutivo de la firma que no esté involucrado con el encargo o encargos del cliente. Pedir a un contador público que no esté involucrado en la prestación del servicio o afectado de otra forma por el conflicto, revisar el trabajo realizado para evaluar si los juicios clave y las conclusiones son apropiadas y, por último, consultar con terceros tales como un organismo profesional, consejero legal o ya sea otro contador público. Generalmente, es necesario revelar la naturaleza del conflicto de interés y, en su caso, las salvaguardas correspondientes a los clientes afectados por el conflicto y cuando se requieren las salvaguardas para reducir la amenaza a un nivel aceptable. Obtener su consentimiento para llevar a cabo los servicios profesionales. El contador público debe determinar si la naturaleza e importancia del conflicto de interés es tal que es necesaria una revelación específica y un consentimiento explícito. Para este propósito, el contador público debe ejercer su juicio profesional al sopesar el resultado de la evaluación de las circunstancias que crean un conflicto de interés, incluyendo las partes que pueden ser afectadas. Cuando un contador público en la práctica independiente ha solicitado el consentimiento explícito de un cliente y este consentimiento ha sido negado, el contador público debe declinar a realizar o, en su caso, interrumpir la realización del servicio profesional que podría resultar en un conflicto de interés, o debe terminar las relaciones relevantes o deshacerse de los intereses relevantes para eliminar la amenaza o reducirla a un nivel aceptable, de manera que pueda obtenerse el consentimiento después de aplicar cualquier salvaguarda adicional si es necesario. En ciertas circunstancias, hacer revelaciones específicas con el propósito de obtener un consentimiento explícito resultará en una violación a la confidencialidad. Algunos ejemplos de estas circunstancias pueden incluir llevar a cabo un servicio relativo a una transacción, ya sea fusión o adquisición, para un cliente en conexión con una adquisición hostil de otro cliente de la firma, o realizar una investigación forense para un cliente en conexión con una sospecha de acto fraudulento donde la firma tiene información confidencial obtenida al haber realizado un servicio profesional para otro cliente que puede estar involucrado en el fraude. La firma no debe aceptar o continuar con este servicio profesional bajo estas circunstancias a menos que se cumplan las siguientes condiciones. La firma no presta servicios legales como abogado de un cliente cuando esto requiere que la firma asuma una posición en contra de otro cliente con respecto al mismo asunto. Existen mecanismos específicos para prevenir la revelación de información confidencial entre los equipos de trabajo que prestan servicios a dos clientes. Y por último, la firma está convencida de que un tercero razonable e informado
sopesando todos los hechos y circunstancias específicas disponibles al contador público en ese momento, concluirá que es apropiado el que la firma acepte o continúe el servicio profesional porque la restricción de capacidad de la firma para proporcionar el servicio podría producir un resultado adverso desproporcionado para los clientes u otros terceros relevantes. El contador público debe documentar la naturaleza de las circunstancias, incluyendo la función que desempeñará, los mecanismos existentes para prevenir la revelación de información entre los equipos de trabajo al servicio de dos clientes y el razonamiento para la conclusión de que es apropiado aceptar el servicio profesional. El contador público en la práctica independiente no deberá ofrecer empleo a personal de sus clientes o de otro contador público sin avisar a las empresas o al contador para el que trabaje la persona a la que le hizo el ofrecimiento de empleo. De mi parte sería todo. Gracias por la atención prestada.